Pues vamos a iniciar. Bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más del programa IPN Conexión Saludable. Mi nombre es Karina Morales y en esta ocasión tengo el gusto de poder compartir este espacio con un doctor, un especialista en temas de salud mental, el doctor José Luis Rocha González. Un gusto, doctor José Luis. Bienvenido. Muchas gracias, Karina. Igualmente, un gusto estar por aquí con ustedes el día de hoy. A continuación me permito compartirles una breve semblanza del doctor José Luis Rocha González. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ya 2 años de haber egresado, realizó su especialidad de psiquiatría en el programa multicéntricos de especialidades médicas del TEC de Monterrey y la Secretaría de Salud de Nuevo León. Actualmente se encuentra en Cuernavaca, Morelos, laborando en la Red Estatal de Salud Mental, en los servicios de salud justamente del estado de Morelos y principalmente en el Hospital General de Temixco. Atiende pacientes de manera privada y colabora con CESMA, una clínica privada que se enfoca a abordar el tratamiento de pacientes con algunas sintomatologías o patologías de trastornos mentales graves. Les voy a explicar a toda la audiencia que nos va a ver. El objetivo de esta entrevista es clarificar sobre algunos aspectos y algunos pues elementos importantes en torno a un tema que nos compete a todas y todos, que es el tema también de la ansiedad, que es es uno de los padecimientos con más auge, ¿no? En estas épocas. Y bueno, antes de iniciar a hablar del tema, doctor José Luis, a mí me gustaría preguntarle, iniciar con las preguntas a lo mejor un tanto personales. Quisiera que nos compartiera toda la audiencia qué lo llevó a la psiquiatría. ¿Usted qué nos podría decir y cuáles considera que son como los retos o los desafíos a los que se enfrenta? Claro, Karina. Pues mira, para empezar, yo me formé como psiquiatra porque pues considero que es bastante, pues una de las profesiones, especialidades médicas, digámoslo así, más nobles, al igual que la psicología, porque pues tratamos con personas que a veces ya han perdido como que, digámoslo, la capacidad de seguir adelante, la capacidad como de encontrar eh, pues un camino, ¿no? Hablando más hacia la cuestión de la depresión, que también igual es un problema de salud muy frecuente, pero ahorita pues parece ser más rebasado por la ansiedad. Y pues bueno, en parte de eso, parte porque pues me agrada bastante entender un poco más esta parte de los procesos mentales alterados en la cuestión de la patología y pues sobre todo a veces pues me siento muy satisfecho de ayudar, de poder ayudar, ¿no? Porque o sea, el psiquiatra antes de ser psiquiatra pues es médico, entonces el ayudar a que la persona recobre la salud y específicamente de la salud mental, pues es algo muy gratificante. Entonces, pues creo que esas son como que las dos cuestiones más personales en elegir esta profesión. Y como tú lo dices, ¿no? ¿Cuáles son actualmente los retos a los que nos enfrentamos día a día como psiquiatras? Y no solamente como psiquiatras, digo, también creo que los compartimos muchos todos los que estamos en el área de salud mental, ustedes como psicólogos, creo que vamos a concordar en algunas cuestiones en particular, ¿no? Vamos a tener muchas cuestiones en común que nos vamos o que nos hemos encontrado en el día a día, sobre todo los que nos dedicamos a la atención clínica de pacientes. Entonces, pues yo diría en primer lugar, uno de los principales problemas que vemos, a veces sí causa un poco de frustración, es la adherencia al tratamiento, ¿no? A veces el paciente
deja el medicamento porque ya se siente mejor y no lo continúa y vuelve a haber recaídas, o lo deja porque también igual quiere un cambio rápido. Hay que entender que los tratamientos con psicofármacos tardan un determinado tiempo. Eso es parte también de en la consulta, que tenemos que dejarlo muy en claro. A veces buscan cambios rápidos, ¿no? O la mejoría rápida, y pues no es tan fácil a veces en algunos padecimientos. Otro problema que te podría decir, pues, son la dificultad. Últimamente hemos tenido escasez de medicamentos que normalmente teníamos a veces al alcance. Este, Todo esto a razón de la misma pandemia. Creo que es uno de los principales factores, que hubo un problema ahí en cuestiones de transporte, exportación, importación de medicamentos, y pues sobre todo impactó en nosotros, ¿no? Y obviamente una cuestión es ese, fue el acceso y el descontrol de nuestros pacientes, que nos pusieron ahí un poquito contra las cuerdas para poder ayudarles y darles otras opciones que pudiéramos tener más al alcance de nuestras manos. Y pues acerca de los mitos, también igual acerca de los medicamentos, que creo que voy a ahondar un poquito más adelante en la entrevista, sobre todo los efectos secundarios, ¿no? De que te van a tener todo el tiempo dopado, de que vas a andar todo sedado, vas a parecer zombie, te van a controlar, no sé. Mitos bien extraños sobre los psicofármacos, que al ratito los vamos a platicar un poquito más adelante, un poco más a fondo. Y pues otra cosa también igual es una cuestión ahí de las fuentes de información, ¿no? El acceso a Internet, pues nos ha ayudado bastante. Por si ahorita el estar en contacto a grandes distancias. Pero hablando de las fuentes de información, pues a veces los pacientes ya llegan incluso hasta con un diagnóstico y de que necesito este medicamento, y tú dices, a ver, espera tantito, un poquito, mejor vamos a realmente valorarte si realmente lo cumples, ¿no? Si cumples los criterios, o si cumples eh, si el diagnóstico está correcto, ¿no? O es alguna otra situación. Y pues por último, creo que también este es un espacio muy importante para abordar el tema en cuestiones de una de las barreras que también igual a las que nos enfrentamos día con día, pues al mismo estigma, ¿no? A la cuestión del rechazo a las personas, incluso llegar a un grado de discriminación a las personas que padecen algún problema de salud mental, ¿no? Esto, o sea, involucra muchas cosas e impacta de manera negativa en el paciente, en que uno, que reciba atención pronta, pertinente y especializada. O sea, primero prefieren recurrir a otro tipo de métodos alternativos, herbolarios, y digo, no es de que no funcionen, ¿verdad? Pero pues realmente la psiquiatría pues es una ciencia que ya está basada en evidencia, que mejora y que recupera a los pacientes. Otra cosa es, pues, obviamente, la prolongación, ¿no? La cronicidad de estas enfermedades se vuelven ya muy... la cuestión de los trastornos mentales, recordemos, es la disfunción que producen en las personas, ¿no? La disfunción sobre todo social. O sea, la persona ya no va a funcionar como lo que era antes, ¿no? Si es un maestro, pues ya no va a dejar de trabajar. Si va a ser un profesionista, un médico, pues va a dejar de trabajar y de ver a sus pacientes, ¿no? Por esta parte de, ya sea de una cuestión de ansiedad, depresión, etcétera. Y pues incluso la exposición a ser violentados, ¿no? O hostigados por lo mismo del padecimiento que padezcan estas personas. Entonces, pues una de las cuestiones que nosotros tenemos que siempre tener en mente es eso, ¿no? De romper con el estigma hacia los trastornos mentales. De ahorita que te escuchaba, José Luis, me hacías pensar entonces en que muchas personas actualmente ya
pues tienen también como la necesidad de, una de autodiagnosticarse, ¿no? Porque decías, ya llegan con el diagnóstico, pero también de consumir fármacos. Entonces, esto quiere decir que hoy en día ya las personas están más familiarizadas con el uso de fármacos. ¿Qué nos podrías decir un poco más al respecto? Sí, actualmente están más a favor del uso de fármacos. Eh, Creo que ya van, cuando vienen ya con nosotros, creo que ya vienen con la idea. No es de que, es que ustedes son los que tratan, como dicen, ¿no? Culturalmente diciendo, es que ustedes tratan locos nada más, ¿no? Le decimos, no, 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 no. A ver, nosotros tratamos problemas para dormir, tratamos pacientes que tienen depresión, ansiedad. No necesariamente este tipo de problemas significa que estén locos, ¿no? Entonces, eh, creo que ya vienen con esa parte, ya hay una mayor aceptación, pero pues sí, también he visto pacientes que pues nada más vienen referidos de otros especialistas, porque pues ya es como que a veces ya pasaron por todos los demás y dicen, no, pues es que el problema es mental, y sí vienen a veces como que a la defensiva y decir, no, es que yo no estoy a favor del tratamiento con medicamentos. Ujú. Entonces, sí tenemos como que las dos actualmente, pero creo que hay una mayor aceptación respecto al uso de psicofármacos hoy en día que hace unos 30 años más o menos, ¿no? Que todavía sí era un poquito difícil decirle, no, pues toma el tratamiento. Y José Luis, entonces, pues entremos en materia. Yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando, que nos van a ver, se preguntan, pues, ¿qué es la ansiedad en sí? ¿Cómo nos podrías definir o describir, eh, pues, esta enfermedad o padecimiento? Claro, pues la ansiedad yo creo que todo el mundo la hemos experimentado. A final de cuentas es una emoción que normalmente se experimenta en situaciones en las que nos vemos amenazados por un peligro, ya sea generalmente externo, ¿no? Eh, Cuando yo les digo a mis pacientes generalmente cuando ya esto es normal y cuando ya es algo, digámoslo, patológico. Entonces, ya cuando la ansiedad es algo patológico, es que es constante, es muy intensa, a veces el peligro es más a nivel de las cuestiones del pensamiento que tiene la persona, sobre todo mucha anticipación, o sea, de que, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Y son excesivos, como te lo digo, o sea, son muy intensos y persisten más allá de un cierto tiempo, ¿no? Algunos criterios, los criterios diagnósticos para detectar ansiedad, pues dice que deben de permanecer por un determinado tiempo. Ujú. Y obviamente, pues hay síntomas físicos que son muy, muy incómodos, muy molestos para las personas y como te lo decía antes, el grado de disfunción que produce en las personas, ¿no? También igual es bien importante decírselo, porque yo creo que desde un principio que vamos a entrar ahorita en materia, como te lo decía, la ansiedad todo el mundo la hemos experimentado y a través de la evolución, que obviamente somos parte de una evolución como seres humanos en cuestiones de que venimos de una cuestión del grupo de animales, entonces pertenecemos a esa clase. Hasta los animales, hasta todo tipo de mamíferos experimentan ansiedad. Entonces, la ansiedad es como yo se los digo así a mis pacientes, es una especie de sensor que tenemos en nuestra cabeza que nos está diciendo, ahí hay algo que te puede hacer daño. Y muchos pacientes llegan a veces diciendo, quítame la ansiedad, porque ya no la aguanto, ¿no? Y no se trata de eso, hay que regularlo, más que quitarla, hay que regular esas experiencias eh, que les producen mucho malestar a este tipo de pacientes, hay que regularlos. Es como yo le digo, si yo le quito ese sensor a su paciente o a su familiar,
va a salir del consultorio, va a cruzar la calle y no se va a fijar y lo van a atropellar. Entonces, ese sensor lo tenemos siempre prendido, nada más que en las personas con ansiedad está sobre estimulado. Perfecto. Fíjate, también me hacías pensar en que hoy en día jóvenes, niños, adolescentes, igual personas adultas, ¿no? Tienden a decir, tuve una crisis de ansiedad o creo que tengo una crisis, ¿no? ¿Cuáles consideras que son como esos síntomas que podrían determinar que tenemos ansiedad o que estamos pasando por un episodio o no sé cuál sea el término correcto, episodio, crisis de ansiedad? Compártenos un poco más. Podemos llamarlo así, episodio, crisis de ansiedad son sinónimos. Son varios síntomas fisiológicos, pero más allá de hablar de los síntomas fisiológicos o físicos, las sensaciones que tiene la persona, hay que hablar de categorías de síntomas. Hay tres categorías principales que son los síntomas cognitivos, o sea, lo que el paciente está pensando o sintiendo en ese momento, las conductas resultantes de los pensamientos y de la sintomatología que tiene el paciente o que ya la haya experimentado previamente y, como les decía, los mismos síntomas físicos o fisiológicos. Entonces, primero hablar de la cuestión cognitiva es muy importante porque obviamente es la sensación, el pensamiento que está teniendo esa persona, ¿no? Entonces, puede haber mucho nerviosismo, son personas que experimentan mucha aprensión, o sea, ese miedo es que va a pasar algo malo, va a pasar algo malo, ¿ok? O sea, ya lo están constantemente dictaminando, aunque no suceda. Ujú. El pensamiento va muy rápido, hay un incremento en la velocidad del pensamiento, hay una preocupación excesiva, como te digo, o sea, un pensamiento catastrófico, negativo, puede haber incluso irritabilidad, y que se puede confundir ahí. Las personas se pueden distraer fácilmente y pueden cometer errores cuando la ansiedad también ya afecta la esfera cognitiva. Y pues algo que es la emoción más fuerte, pues diríamos que es el terror, ¿no? El miedo excesivo y que desborda a la persona en la cuestión cognitiva, ¿no? Y la cuestión conductual, pues obviamente ya es toda la parte de, por decir, incremento en la velocidad de los movimientos, o sea, tratan de hacer las cosas muy rápido. Puede haber movimientos repetitivos como eso de estar como que el zapateo, ¿no? O moviendo las manos constantemente. Puede haber incluso rigidez o contracturas. Eh, las fobias, parte de la cuestión conductual, o sea, tiene que ver con la evitación a ciertos estímulos que ellos ya consideran nociceptivos, aunque nosotros no lo veamos como algo nocivo para nosotros, ¿no? Por decir, el no poder tocar o el no poder ver a los perros porque no es que me pueda atacar. Ujú. O sea, ya la evitación. El discurso acelerado igual, o sea, él habla rápido, al igual que el pensamiento, bla, 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 bla. Respuestas de sobresalto, o sea, por decirlo, le hablan, le tocan la espalda y se espantan, ¿no? Y puede ser también la intolerancia, ¿no? O sea, de que tienen los tiempos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es que la pizza ya tenía que haber llegado hace 5 minutos, o sea, espérate tantito, o sea, pudo haber pasado algo, no, es que ya llegó, o la impuntualidad, ¿no? También puede ser un síntoma conductual de ansiedad, pero bueno. En cuestiones físicas, pues obviamente hay bastantes síntomas a nivel del cuerpo. Puede haber taquicardia o sensación de palpitaciones, que el corazón sienta que late muy rápido, sensación de dificultad para respirar o de falta de aire, que a veces esto también se puede decir, no, hubo mucho problema actualmente con la pandemia porque este síntoma pues es un síntoma de COVID, pero bueno, está siempre incluido dentro de los síntomas de ansiedad. Sensación de opresión en el pecho, boca seca, hiperventilación, náuseas, mareos, hormigueo en brazos, en piernas o incluso en la cara. Dices que se me va a paralizar la cara.
Incremento en las idas al baño, sobre todo de que orinan poquito, ¿no? Van y orinan poquito. Sudoración excesiva, temblor, puede haber incluso cambios de temperatura, generalmente son escalofríos, pero también pueden sentir sensación de demasiado calor, aturdimiento o incluso zumbido de oídos, dolor de cabeza, puede haber inflamación a nivel del abdomen o distensión o la famosísima colitis, estreñimiento, puede haber diarrea, puede haber la gastritis, ¿no? Que a veces dicen, no, es que es gastritis, solamente es una cuestión de ardor en el estómago, puede ser un síntoma de ansiedad. Y pues obviamente las alteraciones en el sueño, manifestados, por decir, por problemas de insomnio, o alteraciones del apetito, no pueden comer demasiado por ansiedad o disminuir el apetito por la misma alteración de los síntomas físicos, como las náuseas sobre todo, o el mareo. No, es que mejor no voy a comer porque me van a dar náuseas, o no voy a comer esto porque me va a arder el estómago. Entonces empiezan a disminuir el apetito. Muchas gracias como por todo este panorama que nos dabas de sintomatología, ¿no? Que a lo mejor muchas personas se van a sentir identificadas con algún rubro, ¿no? Y justo me hacías pensar también en algo, hablabas, por ejemplo, de fobias, ataques de pánico, ¿no? O sea, la ansiedad entonces se puede diversificar, escala, o cómo es que se empieza a desarrollar un ataque de pánico, pues sí, una fobia, y no sé cuáles son como estas vertientes de la ansiedad. Se me hace como muy interesante que nuestra audiencia lo pueda conocer más. Claro, en cuestiones de clasificación de los trastornos de ansiedad, hay varios trastornos dentro del espectro ansioso, le podemos llamar así espectro ansioso. Uno de ellos, como tú lo decías, es el trastorno de pánico, que es muy parecido a lo que te acabo de describir. La única diferencia que yo te podría decir que impacta más en el trastorno de pánico son que las crisis son muy severas. Hay una sensación de muerte, o sea, dice el paciente, me voy a morir, o una sensación de que les va a dar un infarto o de que algo malo en su cuerpo les está pasando. Y hay una cuestión evitativa constante de estas crisis. Estas crisis son muy fuertes. Es como yo les explico a mis pacientes, porque si no es que yo tengo un ataque de pánico, tuve un ataque de pánico, ok, ¿sentiste que te ibas a morir? No. ¿Cuánto tiempo te duró? No, pues me duró todo el día. Entonces podría ser más una cuestión de unos síntomas o que una crisis de ansiedad, que un ataque de pánico. Un ataque de pánico es una descarga adrenérgica así masiva de adrenalina. Dura 15, 20 minutos, máximo media hora. Y casi, casi son las crisis que terminan en urgencias, ¿no? Es que sentía que me estaba ahogando, sentía que me iba a dar un infarto, sentía opresión en el pecho, me hormigueó el brazo, me latía muy rápido el corazón, y llegan con toda la sintomatología como si fuera de un infarto. Es como que la principal diferencia entre el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada, aunque ambos comparten mucho la sintomatología. Como tú dices, pueden evolucionar de uno o de otro, o pueden estar los dos presentes. Sí pueden tener ataques de pánico y a su vez también tener crisis de ansiedad, sí, sí, pues las pueden tener. ¿Ok? Hablamos también de las fobias. Las fobias también la fobia específica está dentro de los trastornos de ansiedad y pues obviamente son muy variadas de acuerdo al objeto, situación, evento que desencadene estos síntomas, ¿no? Y obviamente es la evitación en las fobias, la evitación a, a experimentar o a exponerse a este tipo de cosas, ¿no? Como los perros, los gatos, la aracnofobia, la velonefobia, que es el miedo a las agujas, el miedo a volar, subirse a un avión, la claustrofobia, que son los espacios pequeños,
La agorafobia, que también es algo muy frecuente, que se asocia últimamente en la pandemia, que es el miedo a las multitudes o al no encontrar una ruta de escape en espacios muy grandes, ¿no? Entonces, como que la agorafobia sí estuvo muy detonada en esta cuestión de la pandemia. También hay otro tipo de fobias, ¿no? Misofobia, que es a los ruidos así muy específicas. Entonces, bastantes fobias y hay otros trastornos, como por decir el de ansiedad social, que también no es tan frecuente, pero sí tiene un comienzo en adolescentes, en niños, que son expuestos a situaciones un poco estresantes o incluso ya traumáticas, por decir, el pasar al frente y ya no pueden pasar, a hablar y exponer en público por el miedo a que les vaya, o sea, sí sucedió eso, pero el miedo a la reexperimentación, ¿no? Es que yo de pequeño, doctor, me pasó que estaba en la clase y de repente me dieron náuseas y terminé vomitando por el estrés que tenía, ¿no? Estaba de que leyendo un poema y me pasó eso. Entonces, el trastorno de ansiedad social sí viene por algo ahí. Puede ser un síntoma físico previo, una burla incluso, pero evitan el exponerse a grandes, como a exponerse, ¿no? A grandes agrupaciones. Y otros que son más de niños, sobre todo, que es la ansiedad por separación. Generalmente se da cuando el niño tiene que ir ya al kinder o al maternal y que tiene que separarse del vínculo primario que generalmente es la madre. Y el mutismo selectivo incluso, que es el solamente hablar con la figura principal o la figura de mayor confianza que tenga ese niño, ¿no? De ahí en fuera no hablan con nadie más. Entonces el mutismo selectivo y la ansiedad de separación son diagnósticos generalmente de la niñez. Si pasan más adelante hay que buscar otra cosa, ¿vale? No podemos hablar de ansiedad de separación ni mutismo selectivo en adolescentes y en adultos. Y pues tenemos trastornos de ansiedad incluso secundario, también igual es un problema que se ve muy a menudo, que es el trastorno de ansiedad secundario a uso de sustancias, que sí es también algo muy frecuente. Y pues obviamente los trastornos de ansiedad secundarios a alguna enfermedad médica o algún uso de algún medicamento. Por mencionar alguno, pues el hipotiroidismo puede desencadenar un cuadro de ansiedad dentro de su sintomatología. Perfecto, fíjate qué interesante. Y mencionaste la palabra estrés, ¿no? Hoy en día de manera indiscriminada utilizamos el estrés y la ansiedad como si fueran sinónimos. ¿Cuál consideras que son las diferencias como más puntuales para distinguir entre, pues a lo mejor una situación de estrés o una situación de ansiedad? En cuestiones del estrés, pues sabemos, es muy parecida a la definición, pero para hacer como que la separación entre ansiedad y estrés, pues el estrés es la reacción del cuerpo ante una amenaza. Y entonces generalmente hay tres tipos de respuesta. La respuesta de lucha, la respuesta de huida o el freezing o congelamiento, ¿no? O sea, la persona no sabe qué hacer en ese momento, en esa situación, se congela o puede luchar o escapa completamente. Ujú. Otra diferencia que también te podría decir en cuestiones de estrés y ansiedad es la, em, la duración que tienen. El estrés generalmente, las crisis son, o los síntomas que aparecen por el estrés son a corto plazo. La ansiedad es un poco más permanente. Ujú. En el estrés, perdón, también igual hay una amenaza reconocida específicamente. En la ansiedad a veces es muy difícil reconocer los desencadenantes que tienen estas crisis.
aunque en cuestiones de psicoterapia, ya cuando están en el proceso psicoterapéutico, que nos ayuda bastante esa parte, que el paciente esté en psicoterapia, ahí sí ya podemos encontrar los desencadenantes. Pero en el estrés, generalmente la causa, el paciente la sabe, desde un principio y te la dice. Fue una entrega, mi jefe me sobrecarga la mano a cada rato, tuve un examen final, ¿no? En la cuestión de los estudiantes y no estudié. Entonces, están muy identificadas las causas del estrés, no tanto en la ansiedad. La ansiedad generalmente lo perciben, es la sintomatología física que está alrededor de la ansiedad o la que se está desencadenando por la ansiedad. Muchas gracias. Y ahora, a lo mejor ya identificamos síntomas, identificamos a lo mejor diferencias, ¿no? Pues entre una fobia, un ataque de pánico, una crisis de ansiedad. ¿Cuál sería el tratamiento que recomiendas? Primeramente iniciar con una parte psicoterapéutica o con una parte farmacológica. ¿Cómo podría ser un acompañamiento, una intervención pues eficaz para las personas que sufren o padecen ansiedad, mejor dicho? Claro, yo creo que todo depende de la gravedad de los síntomas y la cronicidad que ya tengan estos síntomas. Si es un paciente con sintomatología leve de inicio reciente, el paciente o la persona que esté padeciendo esto podrá iniciar con un proceso psicoterapéutico y ver si los síntomas mejoran. Sin embargo, si las crisis son muy frecuentes, son muy intensas, son ataques de pánico sobre todo, las crisis de ansiedad son ya incapacitantes para la persona, ya dejó de trabajar, ya no duerme bien, el apetito ya se le fue, son muchos síntomas físicos que desencadenan las crisis de ansiedad. Pues yo diría que podríamos empezar con un proceso psicofarmacológico, iniciar tratamiento con medicamentos y también a la mano un proceso psicoterapéutico. Siempre les explico a mis pacientes con trastornos de ansiedad, yo lo que te voy a ayudar no es a quitarte ni a remitir los trastornos de ansiedad. Sabemos que los trastornos de ansiedad remiten con la psicoterapia a largo plazo. Los medicamentos lo único que van a hacer es disminuir la intensidad de las crisis en cuestión de los síntomas y la frecuencia. Tenemos, por decir, en cuestión de las fobias, sabemos que el tratamiento es la exposición paulatina. Casi todo, para todos los trastornos de ansiedad, es el tratamiento que gira en torno a los trastornos de ansiedad, es la exposición a los eventos estresantes que están ocasionando estas crisis y identificarlos también. Y segundo, reestructurar cognitivamente al paciente, que él genere habilidades para afrontar estas crisis o, perdón, estos eventos que le están desencadenando las crisis. Yo como psiquiatra lo único que voy a hacer es mitigar la intensidad y la frecuencia de esas crisis. Entonces, el tratamiento siempre es combinado, psicoterapéutico y farmacológico. Y ahorita que hablas de lo farmacológico, que se me hace muy interesante porque veíamos al inicio de esta entrevista que hay muchos mitos aún, ¿no? Si hay muchas personas que tienen mucho miedo a tomar ansiolíticos, por ejemplo, ¿no? Piensan que se van a volver dependientes a un medicamento o que ya su vida se va a transformar completamente, que ya no van a ser los mismos, que van a estar dopados, sedados, etc., ¿no? Infinidad de mitos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Cómo es que actúan los ansiolíticos y cómo es que ustedes como psiquiatras van recomendando ese tratamiento psicofarmacológico? Pues obviamente es necesario los ansiolíticos, los reservamos bastante por la cuestión, sobre todo, como tú dices, a veces del temor de las personas a tomarlos. Sin embargo, los utilizamos cuando se es necesario, cuando clínicamente estamos viendo
que por sí son ataques de pánico muy frecuentes, crisis de ansiedad muy frecuentes, muy incapacitantes. Pero hay que aclarar de manera muy puntual, los ansiolíticos no son tratamientos que se utilicen en monoterapia, o sea, que sean solos. Generalmente se dan en conjunto. El tratamiento de base son antidepresivos para todos los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque son trastornos del estado de ánimo. Entonces, los antidepresivos, pese a sus efectos secundarios, son sumamente efectivos y están aprobados para el tratamiento de trastorno de pánico, para el trastorno de ansiedad generalizada, para el trastorno de ansiedad social, en fobias, no específicamente, a menos que ya venga con comorbilidad con alguno de los antecedentes, algunos de los otros 3 diagnósticos previos que les mencioné. No hay que utilizarlos por mucho tiempo, eso sí es cierto. Solamente se utilizan por un tiempo determinado. También todo depende de la evolución del paciente. Y pues obviamente están contraindicados en 2 grupos de edad. Uno es en niños y en adolescentes. ¿Por qué? Porque no funcionan. El cerebro de los niños y de los adolescentes todavía no presenta estos receptores. Estamos hablando principalmente del grupo de las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos más conocidos. No, su cerebro todavía no tiene estos receptores que actúan, son receptores de tipo GABA, que activan esta sustancia. No los presentan los niños y los adolescentes, entonces no están recomendados, salvo ocasiones muy especiales, ¿ok? Muy precisas. Y hay que evitarlas también en adultos mayores. ¿Por qué? Por el riesgo de caídas, el riesgo de incremento en el deterioro cognitivo, o sea, fallas más en la memoria, sobre todo en los adultos mayores. Como les decía, el tratamiento es a corto plazo, en lo que los antidepresivos, que tardan en hacer efecto, tardan hasta 3 o 4 semanas en mostrar mejoría, empiezan a generar un cambio en el paciente. Qué interesante, y de ahí la importancia, ¿no? De no cortar nosotros el tratamiento o de adherirnos, ¿no? Como mencionabas, es mucho seguimiento. Mm, Justamente, y bueno, con todo esto que ya nos has compartido, ¿qué recomendaciones le darías a, pues, a nuestra audiencia para a lo mejor implementar, ¿no? No sé, aquellas personas que ya identificaron que están padeciendo ansiedad, ¿cuáles serían como esas recomendaciones que tú brindarías como especialista? Claro, pues hay algunas estrategias, sobre todo psicoeducativas, enfocadas a reducir sobre todo, sea el grado de ansiedad que tenga la persona, sea una ansiedad leve, moderada o severa. Hay que también fomentar hay que fomentar estilos de vida saludable. Uno de ellos, pues obviamente el primer lugar que yo les puedo decir es la higiene de sueño, porque obviamente muchas de estas personas tienen problemas para dormir, aunque no nos lo digan, pero obviamente el cansancio nos los hace notar. Entonces la higiene de sueño pues son como 10 puntos que están ahí inmiscuidos en la higiene de sueño. Uno es, hay que establecer horarios regulares para dormir y para despertarse, independientemente de que sean fines de semana, ¿no? De lunes a domingo se tiene que despertar a la misma hora y se tiene que dormir a la misma hora, ¿ok? Si existe una costumbre o ya hay una cuestión constante de tomar siestas, que estas siestas no sean los 45 minutos a 1 hora. De preferencia eso. Evitar el uso o el consumo de alcohol, sobre todo 4 horas previas a acostarse. Y obviamente no fumar o evitar o abortar el consumo de tabaco, ¿no? También evitar sustancias estimulantes como la cafeína 6 horas antes de acostarse, ¿no? Por decir, doctor, ¿puedo tomarme un café? Sí, actuar la última taza de café entre las 4 y las 5 de la tarde, si tú te estás durmiendo a las 10, 11 de la noche. También incluye no solamente café, sino también incluyen té negro, té verde, porque tienen teína, que es un derivado de una molécula muy parecida a la cafeína, refrescos, sobre todo de Coca-Cola, Pepsi, todos los derivados
esa parte, e incluso también el chocolate, ¿vale? Porque también tienen derivados de la cafeína. Una cena, evitar alimentos pesados, sobre todo 4 horas antes de irse a acostar, o sea, no irse a comer a los taquitos de suadero, de preferencia una cena ligera. El ejercicio, que también es importante, de preferencia no hacerlo antes de acostarse, de preferencia unas 2 o 3 horas antes de irse a dormir. En la cuestión de la habitación, pues que la habitación esté, digámoslo, con la menor cantidad de luz presente. De hecho, debemos de estar a oscuras completamente para que nuestro cerebro pueda producir la suficiente cantidad de melatonina, que es la hormona del sueño. Evitar que estén ruidos constantes, y que la habitación también esté a una temperatura ni caliente ni fría, templada, y con buena ventilación. Y pues obviamente evitar hacer actividades que no sean el dormir o tener relaciones sexuales en la cama, ¿no? No ver películas, no comer, no cenar en la cama, no hacer tareas, no leer libros. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está entonces identificando que la cama no es solamente para dormir, sino para hacer otro tipo de actividades. Otra cosa, ya cuestiones específicas para la cuestión de la ansiedad, pues anotar, a veces anotar las sensaciones que está experimentando la persona funciona mucho en la cuestión psicoterapéutica, sobre todo para identificar la gravedad, o sea, ponerle una calificación a esas crisis que está teniendo, el número de síntomas que está teniendo, la duración que tienen estas crisis. ¿Ok? Entonces, un diario puede servirnos a veces, sobre todo a los psicólogos y, bueno, terapeutas de corte cognitivo-conductual, pueden ayudar mucho a crear un plan terapéutico con base a lo que registren en estos diarios. ¿Qué otra cosa? Pues la meditación, el yoga ha mostrado efectividad en la disminución de los síntomas de ansiedad. El mindfulness, que es una terapia ya de tercera generación de tipo cognitivo-conductual con el mindfulness, la combinación entre meditación y conciencia plena, funciona también. Evitar la procrastinación o trabajar la procrastinación, porque también igual es un mecanismo ahí psicológico que afecta mucho a las personas con ansiedad, ¿no? El dejar todo hasta el último momento y hacerlo todo, o aplazar, ¿no? Las actividades que nos tocan. Eh, Aprender a poner límites, o sea, sobre todo a decir no, el evitar sobrecargarnos, porque bueno, la persona con ansiedad a veces tiene una cuestión ahí de como una especie de culpa por esta parte de que está constantemente catastrofizando todo, entonces a veces se cargan labores que no les corresponden, ¿no? La preocupación. Ejercicios de respiración profunda, creo que hay muchos ejemplos en internet, muchos colegas terapeutas los recomiendan, yo también los recomiendo. El mindfulness también se basa en la respiración profunda, el escuchar música relajante y pues por último pasar tiempo con la familia, con los amigos. Esta parte del distanciamiento social que produjo la pandemia nos dio a ver que, o nos detonó también, esto fue un factor para que se detonaran trastornos de ansiedad actualmente. Recibir, dar afecto por último, y pues el reír, ¿no? A veces la risoterapia también está avalada para la mejoría de los síntomas de ansiedad. Y creo que esas son como que las recomendaciones que les podría dar. Muchas gracias por las recomendaciones muy amplias y que me hacían pensar. Una profesora, Ceci Anaya, decía de los cuidados, ¿no? Ahorita que te escuchaba era como el cuidar de esas necesidades físicas, de esas necesidades emocionales, sociales e incluso para algunas personas necesidades espirituales, ¿no? Pues para mí ha sido un gusto poder compartir contigo este espacio,
poder conocer un poco más acerca del tema de la ansiedad. Creo que pues deseo que toda la audiencia o todas las personas que nos vayan a escuchar pues puedan llevarse esta información como como una medida, ¿no? Para poder reconocer e identificar, pues, lo que está sucediendo en ellos y ellas mismas, ¿no? A veces, bien lo dijiste, José Luis, estamos sumergidos en, pues, tanto ajetreo cotidiano, en muchas situaciones laborales y demás, que nos olvidamos de reconocer cómo estamos a nivel emocional y físico, ¿no? Entonces, deseo que el contenido de esta entrevista pues sea de gran utilidad para todos y todas aquellas que nos escuchen. Un gusto, José Luis. Muchas gracias por tu participación, por compartirnos también de tu conocimiento y tu experiencia. Ha sido una entrevista muy grata. Muchas gracias, Karina. Les agradezco a ustedes la invitación. De verdad, espero que la entrevista, la información que acabo de compartirles sea de su agrado, sobre todo, que les sea de ayuda para, en caso de necesitar, requerir este apoyo psicológico, psiquiátrico, lo reconozcan y puedan como que evitar eso, continuar perpetuando el estigma y pues sobre todo eso, ¿no? De las medidas de autocuidado, son muy importantes de estar como que siempre sensándonos de cuándo es necesario como que tomarnos un descanso o convivir más con la gente, convivir más con la familia, los amigos, etcétera, ¿no? Y ver sobre todo y estar sensando constantemente nuestro descanso, nuestro sueño, que prácticamente es algo muy importante, es una cuestión vital para nosotros. Creo que eso es como que lo más importante que les puedo decir. Les agradezco mucho, pues sí, obviamente fue también muy grato para mí el estar compartiendo esta entrevista. Pues un gusto, José Luis, y esperemos que en otras ocasiones pues también puedes estar como nuestro invitado especial para poder compartir sobre otros temas. Muchas gracias, hasta luego y nos vemos en la próxima.